Amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. No se preocupen, todo está bien. Todo va a estar bien, como dice la alabanza, ¿no? Everything will be alright. Ando dando en lengua ahorita, ¿eh? Damos gracias a Dios. ¿Okay? Estoy agradecido con Dios porque Dios me ha guardado a mí y a mi familia esta semana y por lo que puedo ver ustedes también, ¿sí o no? Y eso es digno de gloria y de alabanza. Hay personas que pues ya esta semana no estuvieron, ¿verdad? Otras personas están en el hospital, y digo, no es de que sea lo peor, ¿verdad? Porque nuestros regalos están ahí, pero nosotros tenemos la oportunidad de tener salud y estamos aquí, hermanos. Eso es para darle gracias a Dios, ¿ok? Así que en esta mañana agradecemos a nuestro Dios lo que nos ha permitido poder estar. Vamos a continuar con la serie de enseñanzas que hemos estado compartiendo. La serie de hoy que nosotros tenemos en curso se llama La Iglesia como la Familia de Dios. Y rápidamente, para todos aquellos que no saben que es una serie, ¿cuántos tienen Netflix? Pague la mano porque no ama mucho a Dios, pero bueno, si usted tiene y sigue pagando la cuenta, les pido que no la pague, porque Netflix va en contra de todo lo que Dios cree, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Ahí no quiero sacar mis sacas cosas. En Netflix o en cualquier, por ejemplo, ¿cuántos vieron El Chavo del 8? Levanta la mano los ochenteros. Bueno, yo soy ochentero, ¿verdad? Hay otros que son setenteros, hay otros que son 10 de 0, ¿verdad? ¿Cuántos son de 1910 aquí? A ver. Bueno, El Chavo del 8 es una serie, ¿ok? Siempre trataba de lo mismo, ¿ok? Una serie, hablando especialmente, ¿verdad? No tuvieron Los Elegidos, ¿o cuántos han visto esta serie de Los Elegidos? ¿Ok? Habla de un tema. Muy bien. Alguna serie que usted pueda ver por ahí sana, ¿verdad? Que se le recomiendo siempre algo sano, ¿no? Porque acuérdense que todo lo que nosotros miramos, dice el apóstol Juan, que todo entra por los ojos, ¿verdad? La vanagloria de este mundo, etc. Entonces, lo que usted y yo podamos mirar entra, nos parece que no, pero entra al alma, ¿ok? Así que, pues, si usted se avienta una novela que hay muchas infidelidades, va a voltear a ver a su esposo o a su esposa en el celular. ¿Por qué? Porque en serio eso proyecta. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? O tener la madurez para poder ver cierto contenido. En fin, a lo que voy, que una serie habla de algo. Muy bien. Nosotros estamos compartiendo la serie como la familia de Dios para hablar de ese título, varios temas. Muy bien. Entonces hoy vamos a tener el tema número 23. Y el tema número 23 es la iglesia como la familia de Dios hace morir el pecado que mora en ella. O si lo ponemos de una manera personal, hace morir el pecado que habita en nosotros. Muy bien. Acompáñenme a Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13. Y vamos a leer la palabra de Dios ahí en la escritura. Que dice lo siguiente: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Por qué no nos acompañas en una oración? Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti agradecidos por todo lo que nos permite disfrutar, pero también por todo lo que no nos has permitido disfrutar, Señor, porque aquello que tú no lo has permitido es por nuestro bien, Señor. Gracias por eso, Señor. La verdad, en esta mañana te pedimos que nos ayudes, Señor, que nuestro oído espiritual pueda estar activado, que tu Santo Espíritu, Señor, agarre esa palabra y la pueda penetrar, Señor, de una manera personal en cada corazón. Y oro por mi vida, Señor, que me pueda ayudar que se pueda activar ese denuedo, Señor, para poder exponer tu palabra de una manera, Señor, sencilla, directa, Señor, y que los que estamos aquí podamos salir, Señor, edificados por medio de tu palabra, Señor. Te damos gracias en nombre de Jesús y todos juntos decimos amén. Hermanos, ¿ustedes creen que tenemos una lucha diaria en contra del pecado? ¿Sí o no? Yo voy a explicar esto porque puede haber personas, ¿verdad? La lucha contra el pecado son unas inclinaciones que todo el mundo tiene de hacer el mal. Ahora, cuando nosotros venimos a Dios, ¿verdad? Esas inclinaciones van a estar ahí siempre.
mentir, robar, etcétera, siempre. Pero ahora como cristianos nosotros tenemos esa lucha. Antes no, eso lo hacíamos de una manera sin luchar, ¿verdad? Automático. Ok, a eso me refiero. Muy bien. Entonces, es verdad, hermano, nosotros tenemos una lucha diaria contra el pecado. Pero miren la palabra de Dios lo que dice. Primera de Corintios 10:12, por si alguien verdaderamente puede decir, no, a mí el pecado me hace lo que al viento parece, ¿verdad? Y alguien dice eso. Bueno, déjame decirte que hubo un rey que se consagró más que usted y yo, que compuso muchos salmos, que tuvo que caer por descuidarse. Así que la palabra dice, así que el que piensa estar, ¿qué? Firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10:12. Ok, hermano, miren, por un lado, caemos en el extremo y decimos, no, yo no voy a ser el que caiga. Pueden caer los demás, pero yo no. Y bueno, la Biblia dice que debemos de diariamente cuidarnos. Pero por otro lado, este libertinaje cristiano que ahorita está resurgiendo de una manera muy, pero muy poderosa, hermano. Se puede decir, hermanos, que con vergüenza nos decimos que el 70% del cristianismo el día de hoy vive en libertinaje. En una libertad falsa, donde se permite de todo. Y eso, hermanos, es incorrecto. Bien, la Biblia dice que debemos de curarnos. El libertinaje cristiano dice, ¿quién no falla? Es poco a poco, no exageres. Sin embargo, escuchen esto, hermanos. Tanto el uno como el Señor, yo no caigo en una seguridad basada en nosotros mismos. Y el libertinaje, tanto uno como el otro, están mal. ¿Verdad? Pero no solamente eso, hay otro pensamiento, ¿verdad? ¿Verdad? Que se basa en los buenos deseos, ¿sí o no? Dice, no, es que yo amo mucho al Señor y tengo ese deseo de ser fiel. Qué bueno, hermano. Eso es lo mismo que debemos de tener. Pero aún así, los buenos deseos, hermanos, no van a triunfar contra los apetitos del pecado, los apetitos de la carne. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿de qué manera podemos vencer estos deseos que nos llevan a pecar? Eso es de esto que hoy vamos a aprender, hermanos. ¿Estamos listos? ¿Sí? Ok, pues vamos a comenzar. Hoy vamos a avanzar esta enseñanza, hermanos, en Romanos capítulo 8, versículo 12 al 17. Por lo cual vamos a ir ahí para leerlo de una manera corrida y después nosotros lo vamos a explicar. Romanos capítulo 8, versículo 12. Romanos 8, 12 al 17. Dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, deudores somos. ¿Qué dice? No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues si no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual llamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muy bien. Ok, vamos a ver el punto número 1. Punto número 1 es pagando nuestra deuda de conducta como cristianos. Usted sabe, hermanos, que tenemos una deuda de conducta. Nosotros como cristianos tenemos una deuda de conducta. De la misma manera como los hijos tienen una deuda de conducta en su casa. Como nosotros como trabajadores tenemos una deuda de conducta en el trabajo, ¿sí o no? ¿Verdad que no podemos hacer lo que nosotros queramos en el trabajo? Tenemos una hora de entrada y una hora de salida. Tenemos reglas y normas que debemos de seguir, ¿sí o no? De la misma manera los hijos en casa, de la misma manera en la iglesia, hermano. Como cristianos, nosotros tenemos una deuda de conducta. Romanos 8:12 dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne.
Hermanos, ¿cómo vivíamos antes? Bueno, según la carne, quiere decir según los deseos de la carne. Una vez más, los deseos de la carne son todos aquellos apetitos que nos llevan a pecar. Bueno, voy a mentir, bueno, voy a robar, bueno, voy a codiciar, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Esos son los apetitos de la carne. Toda la naturaleza humana, todo lo tenemos, hermano. ¿Ok? Eso debemos entender muy bien. ¿Cómo vivíamos antes, hermanos? Bueno, Romanos, acompáñenme, Romanos capítulo 8, versículo 3, nos dice, hermanos, pagando nuestra deuda de conducta como cristianos. ¿Cómo vivíamos antes? ¿Verdad? Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando su Hijo en semejanza de carne, de pecado, de causa de pecado, condenó el pecado en la carne. Hermanos, nosotros éramos débiles. Éramos débiles. Nuestra vida con la naturaleza pecaminosa era débil. ¿Por qué? Porque estábamos imposibilitados para decir que no al pecado. Ay, vamos a hacer esto, vamos, pero te van a regañar, no importa, vamos. ¿Verdad? Porque eso son los impulsos. Nosotros éramos débiles, no teníamos la autoridad para decir que no. Vivíamos en continuo mal, pecando día y noche. No teníamos la fuerza, la voluntad para decirle no al pecado. ¿Por qué? Porque éramos débiles. ¿Ok? Romanos 8:13, por favor. 8:12, 8:13, 12 lo leímos sobre 13, dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Hermano, ¿qué es vivir conforme a la carne? ¿Qué es vivir conforme a la carne, hermano? Miren, Romanos capítulo 8, versículo 5, vamos a ver. Hermano, es imposible los intentos humanos para obedecer, hermano. Se necesita el Espíritu Santo para vivir diferente. Es imposible. ¿Qué es vivir conforme a la carne? Romanos 5 dice, porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hermano, vivir conforme a la carne, es una cárcel, ¿verdad? Es pensar en el pecado diariamente, en hacer la maldad, en satisfacer nuestros deseos pecaminosos, egoístas. No importa lo que tenga que yo hacer o dejar de hacer, yo quiero conseguir y satisfacer mi deseo. Eso significa estar en la carne. ¿Sí? Por tal motivo, hermanos, los pensamientos buenos, escucha esto una vez más reafirmando esto, y los buenos deseos no son suficientes para dejar de vivir en la carne. Muchos estamos llenos de deseos, hermanos, llenos de deseos de cambiar, ¿verdad? Pero eso no será suficiente, hermano. A la carne no se le vence con los deseos buenos y con buenos pensamientos. La única manera de vencer a la carne es por medio del Espíritu Santo, hermano. Solo con la vida de Dios nosotros podemos vencer el pecado dentro de nosotros. Entonces, para responder el primer punto, ¿cómo pagar nuestra deuda que adquirimos de conducta? Porque todos adquirimos una deuda a decirle, Señor, gracias por salvarme. Jesús dijo, yo te amo, yo te salvo, pero hay una serie de reglas que tú tienes que seguir. Y nosotros, a través de los evangelios, hemos aprendido que una de nuestras deudas para siempre es cargar nuestra cruz. Cargar nuestra cruz es un símbolo de vivir negándonos a nosotros mismos para seguir las pisadas del Maestro de una manera sencilla, ¿me entienden? Eso es, seguir las pisadas del Maestro. Entonces nosotros adquirimos esa deuda. Pues, ¿cómo debemos de conducirnos, hermanos? Es la tarea de todo cristiano para poder reflejar a los demás que somos hijos de Dios. Miren, para contestar todo esto vamos a Romanos capítulo 8, versículo 4. Fíjense, dice lo siguiente. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, una vez más, cuando nuestro Señor Jesús nos salvó, lo hizo para que de ahí en adelante nuestra conducta fuera otra. Al ya no tener el pecado, la autoridad sobre nosotros,
Nosotros adquirimos una deuda, un compromiso de vivir en obediencia a Dios. Y solo viviendo, obedeciendo al Espíritu Santo, es decir, toda acción que dé gloria a Dios, solo viviendo de esta manera podemos pagar esa deuda moral que tenemos ante Dios. ¿Aprendimos este primer punto, hermanos? Todos tenemos una deuda moral con Dios. Y es necesario que ustedes entendamos esto, porque si no, yo hago las cosas bien cuando puedo. No, es que no se trata de cuando puedes. Se trata que es una responsabilidad. Ahora, otra cosa es que a veces fallamos, porque todos fallamos, ¿sí o no? Pero tenemos que tener en cuenta que tenemos una deuda. Yo les voy a hacer este ejemplo para que entiendan y pasar al segundo punto. Ustedes desean ir a pagar la luz. A ver, levanten su mano y dicen, no, yo me muero por pagar la luz. Pero saben que si no la pagan, le cortan la luz, ¿verdad? Es un compromiso que nosotros adquirimos mes por mes, ya que suban el kilowatt, esa es otra historia. Pero nosotros adquirimos una deuda por usar la energía. Y tenemos que estar conscientes que cada semana debemos de apartar algo, o como usted y yo nos administremos, pero se tiene que pagar, hermanos. Esa conciencia debemos de tener como cristianos, hermanos. Que diariamente nosotros tenemos una deuda que pagar, no por obras, sino por medio de la obra que Cristo Jesús hizo en nosotros. Debemos de entender que es una deuda diaria. No es un favor a Dios que usted y yo nos portemos bien, ¿verdad que no? Es corresponder al amor que Él nos ha dado. ¿Está entendiendo eso, hermano? Muy bien. Punto número 2. El vivir en obediencia a Dios nos hace libres. ¿Sí o no? El vivir en obediencia a Dios nos hace libres, hermano. Libres, hermano, de ser guiados por el maligno. Romanos capítulo 8, versículo 14. Fíjense lo que dice. Romanos 8, 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué? Estos son hijos de Dios. Ahora acompañen el versículo 2, Romanos 8, 2. Romanos 8, 2. Y aquí los están poniendo, hermanos, también digo, es bueno que ustedes me ayuden, pero si no, eso no, están muy chiquitas las letras o algo, pueden voltear a ver aquí atrás, ¿verdad? Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Okay? Hermanos, antes éramos guiados y gobernados por el maligno, por los deseos pecaminosos, etc. Pero gracias a Jesús, escucha esto, hoy somos libres de ser guiados por Él. Hoy somos guiados por Dios. ¿Cuántos dicen apenas eso? No somos guiados por Dios. Ahora, ¿de qué más somos libres, hermanos? Miren, gracias a Dios somos libres del temor. Romanos 8:15. Somos libres del temor. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Hermanos, antes vivíamos en temor, éramos controlados por los impulsos pecaminosos, éramos esclavos, pero hoy, gracias a Dios, ya no tenemos ese temor, esa aflicción tan grande que había en nuestro corazón. Hoy tenemos grandes promesas, hermanos. Nuestra fe está en Dios, porque Dios es poderoso. Hoy estamos bien delante de Dios. Hoy Dios nos ha puesto en un estatus de libertad. Éramos cautivos. Romanos 8:11, fíjense lo que dice. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Por este motivo, hermanos, el vivir en obediencia a Dios nos hace libres de ser guiados y gobernados por el enemigo y por el temor que antes había en nosotros. Hoy ese temor ha sido reemplazado por el amor a Dios.
Gracias a la libertad que Dios nos ha regalado y viviendo en obediencia, hermanos, a Dios es posible hoy en día. Por eso Dios, hermanos, nos permite experimentar esa libertad, hermanos. Gracias a todo lo que Él ha hecho, hermanos. Entendimos este segundo punto, de eso nos hace libres el Señor. El vivir en obediencia nos hace libres de vivir siendo controlados por el enemigo, libres del temor, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por ello. Punto número 3, hermanos. Miren, muchas veces nosotros tenemos, la mayoría de la gente tiene, los cristianos tienen esa duda. ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? ¿Usted se ha preguntado eso? De una manera sincera, hermano. No va a pasar nada, no lo van a meter a la cárcel, no. ¿Usted se ha preguntado eso? De hecho, es una buena pregunta que todo cristiano honesto nos podemos hacer. Miren, una respuesta, punto número 3, es una respuesta que solo el Espíritu Santo puede dar. Y con ella, la gran recompensa que Él nos ha regalado. Romanos 8:16. ¿Cómo saber si somos hijos de Dios? ¿Cómo saber si somos hijos de Dios? Dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muchas veces podemos pensar, no, es que yo vengo de tal familia, yo crecí en el Evangelio, eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Pero lo que sí es suficiente es el Espíritu Santo. Él verdaderamente, cada uno de nosotros sabemos, en verdad, somos cristianos. Porque es algo que Dios nos ha dado. Ahora tenemos otra pista también por allá en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Donde verdaderamente nosotros podemos, hablando acerca de los frutos, nosotros podemos dar lo que hay dentro de nosotros, no podemos dar algo que no. Yo hace tiempo platicaba con alguien que estaba aferrado y decía, no, es que yo hace tiempo ya cambié, yo soy cristiano, pero tenía como 5 a 7 años y seguía viviendo de la misma manera antes de venir a Cristo. Yo le decía, mira hermano, la Biblia es clara, por los frutos se conoce el árbol, ¿sí o no? Jamás vamos a ir en contra de esa naturaleza. Tú no, por más que quieras y más que desees, no vas a recoger, hermano, de un árbol de papaya, un limón, ¿verdad que no? No, es contra la naturaleza, de la misma manera, hermano. Un hijo de Dios no puede seguir viviendo y comportándose continuamente de la manera como se comportaba antes. Porque sus deseos ya no están ahí. Sus deseos ahora están en Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, eso, hermanos, eso tenemos que entender. ¿Cómo saber, hermanos? Miren, el Espíritu mismo, esa es la respuesta bíblica. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso no puede decir, no, es que yo sé que soy cristiano. Qué bueno. Pero lo que tú sabes se va a demostrar con lo que tú vives. ¿Sí o no? Bueno, miren, muchos nos hacemos esta pregunta, hermanos. Les preguntamos a los demás, ¿verdad? Y bueno, todos decimos que sí. Pero la respuesta bíblica a esta pregunta, hermanos, es, acompáñenme a Romanos capítulo 8, versículo 9 y versículo 10. Miren lo que dice la Biblia. Romanos 8, 9 y 10 dice, mas vosotros no vivís según las conductas de la carne. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esa es la respuesta, ¿no? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo, fíjense, está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, no puede haber, hermanos, un cristiano que diga que es cristiano y siga comportándose diariamente como se comportaba en el mundo. ¿Usted entiende? Eso significa. No podemos ser hijos de Dios y vivir practicando el pecado. Es decir, si siempre, hermanos, escuchen esto, por favor, es muy importante entender.
las malas decisiones nos gobiernan, si siempre pasa eso, si nuestra conducta en la mayoría del tiempo es contraria a la que Dios nos pide, hermano, es una señal que vivimos en la carne y no en el Espíritu. ¿Me está entendiendo? Y si no vivimos en el Espíritu, ¿sabe por qué es, hermano? ¿Saben? ¿Qué dice el texto? Es porque el Espíritu no vive en nosotros. ¿Me entienden? Porque el Espíritu Santo no está en nosotros. Y si no tenemos al Espíritu Santo en nosotros, ¿qué dice? No somos de Cristo. O sea, Él no ha perdonado nuestros pecados. Pero miren aquí, hermano, no habla de perfección, porque nadie somos perfectos, ¿verdad que no? Habla de un estilo de vida que debemos de vivir. ¿Sí o no? Porque usted y yo fallamos, hermano. Y eso, si nosotros no lo entendemos, nos vamos a amargar y nos vamos a frustrar. Tenemos que entender que tenemos una lucha con la que en ocasiones vamos a fallar. Pero el corazón de un cristiano es que se duele cuando falla, se arrepiente y no vive mucho tiempo en ese pecado. Rápido se da la vuelta, se sacude y Señor, perdóname. Es un cristiano verdadero. Pero el cristiano que dice, pues, unas vacaciones. No. Eso. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Entonces, pero miren, ya podemos ver esta respuesta, hermanos, de que si somos cristianos o no. Ahora vamos a ver la bendición y recompensa de ser hijos de Dios. Vamos a ver la recompensa de ser hijos de Dios. Romanos 8:17. Dice lo que dice. Romanos 8:17 dice, y si hijos, o sea, si en verdad somos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos, aquí esto es muy importante, hermanos, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la vida cristiana no es de color de rosa? ¿Sí o no? Por eso es una mentira, hermanos, cuando usted llega a un lugar y dice, venga Cristo y todos sus problemas se van a solucionar. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo no vino a hacernos la vida fácil. Él vino a enseñarnos el verdadero valor de la obediencia. ¿Sí o no? Él vino a mostrarnos que la vida verdaderamente para agradar a Dios se sufre. Porque es bien fácil hacer lo malo. Pero hacerlo bueno hay un sacrificio. ¿Ok? Tenemos que tener esto, hermanos. Padecer juntamente con Cristo, gracias a Dios no nos van a crucificar, o al menos que no estemos en Arabia Saudita, donde está prohibido leer la Biblia y usted se rebelde. Ahí sí. En otros lugares donde está prohibido. Ahí sí usted puede morir, y de hecho hay cristianos que mueren. ¿Verdad? No es crucificado de otra manera, o están presos en la cárcel. Pero más que nada, hermanos, padecer con Cristo es negarnos a los deseos que antes teníamos y nos gobernaban continuamente y que hoy tenemos todavía, pero debemos de luchar contra ellos. ¿Entendemos? Miren, entonces, ¿cuál es la recompensa de ser hijos de Dios? Estaremos en la casa de Dios, hermano. Disfrutaremos de la vida sin maldad, sin pecado, con un cuerpo nuevo que no puede pecar. Un día, hermanos, eso vamos a poder experimentar. Disfrutaremos de la paz eternamente con nuestro Dios, con nuestro Señor y Salvador Jesús, nuestro Rey, por los siglos de los siglos. Es una maravillosa recompensa, hermanos. Pero también, hermanos, mientras llegue ese día, Él nos ayudará, hermanos, a vivir para su gloria. Miren, Romanos 8:11. No estamos solos, dile a tu hermano que está a un lado, no estás solo, hermano. No digas, es que a mí me tocaron las peores batallas. No estamos solos, hermano. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, vuestro espíritu que mora en vosotros. Esto tiene dos implicaciones. Una, que aquí en la tierra nos dará las fuerzas para vencer el mal, las tentaciones pecaminosas. ¿Qué es más difícil, hermano? ¿Que un muerto resucite o poder vencer una tentación al pecado?
que un muerto resucite es imposible para la mente humana. Bueno, ese texto es lo que nos dice. Si el Espíritu hizo levantar a Cristo Jesús de la muerte, de la misma manera tiene el poder para poder ayudarnos a soportar la tentación. Eso es lo que nos quiere decir este texto. Esa es la primera explicación, hermano, que Él nos dará las fuerzas para vencer el mal, las tentaciones pecaminosas. No estamos solos, hermanos. A veces nosotros caemos y nos debilitamos porque pensamos que la batalla es de nosotros, no es de nosotros, hermanos. Nosotros no tenemos esa fuerza. Por eso nosotros tenemos que realmente ir al modo que el Señor dame las fuerzas para poder soportar este día, las tentaciones. Ayúdame, fortaléceme. Porque si usted está peleando las batallas, porque no te falta poder, se encuentra cansado, tocado, ya no quiere saber nada de Cristo. Por eso la Biblia dice en esa duda, no deja de ser proporciones, pero no estemos solos, hermano. Yo le voy a hacer que voy a hacer ese ejemplo. Usted le dice a su hijo de 5 o 6 años, de 15 años que estoy estudiando, yo no sé cómo le vas a hacer, pero el sábado me vas a traer algo a la semana. ¿Usted lo va a hacer? ¿Por qué? Porque es una responsabilidad de eso. Usted está pagando, usted está responsable. Hermano, de la misma manera, Dios, Él no nos pone algo que no podamos soportar. Ningún hombre, por más fuerte que sea, puede vencer el pecado con sus propias fuerzas. Deje de luchar con sus fuerzas, hermano. Ay, Dios, no hay necesidad de estar fuera de pie de batallas por confiar en nuestros buenos deseos. No, hermano, las herramientas están en la Biblia. Señor, aquí estoy, soy débil. Sucumbo ante la tentación de la envidia, de la mentira. Me salen mentiras. Señor, soy un vago, produzco mentiras. Voy a hacer el libro de las 10 mentiras que invento en un segundo. Debemos de ir a Dios. Debemos de ir a Dios, pero el Señor, tú ya me conoces, estoy luchando, batallando con eso. Pero ayúdame. Entonces ya Dios cuando dice, okay, ya te bendice, okay, entonces eso es mío. Yo te voy a fortalecer diariamente. No te voy a fortalecer, no ahora ahorita y de 15 días. No. Yo, así como en el Antiguo Testamento, no es un tipo. En el Antiguo Testamento diario iban a recoger el maná. Entonces diario, hermano, debemos ir a recoger a Dios las fuerzas. El maná representaba la fuerza, el alimento. La oración, hermano, representa el alimento que el Señor nos da, el Espíritu Santo que nos fortalece día a día. ¿Qué es eso, hermano? Y por eso les digo, muchos hermanos que estamos luchando una pelea solo. Nadie, ningún boxeador se avienta a pelear contra un contrincante sin un equipo que lo esté capacitando, ¿verdad que no? Hermano, pues nosotros como cristianos menos. Está Dios ahí, hermano, siempre. Así que dejen de luchar las peleas usted solo, porque jamás les va a poder vencer. ¿Está entendiendo? Esa es la primera implicación, que aquí en la tierra nos va a dar fuerzas. Y la segunda es que al morir, su Santo Espíritu poderoso, así como levantó a Jesús de los muertos, así seremos resucitados juntamente con Él. Amén, hermanos. ¿No es una gloriosa recompensa esta? Y digna de esforzarnos por agradar a Dios. Amén, ¿entendimos? Pero ahora sí, hermanos, vamos a responder el título del tema. ¿Cómo hacer morir el pecado que vive en nosotros? Pongan mucha atención. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermano, ¿qué significa hacer morir? Miren, esta palabra en el original griego significa tanato, ¿ok? De donde proviene la palabra que tenemos de tanatología. ¿Y qué es? Bueno, la tanatología es una disciplina científica que se encarga de encontrar el sentido, escuchen, al proceso de la muerte, sus ritos y significado, concebido como disciplina profesional que integra a la persona como un ser biológico, psicológico, social y espiritual para vivir en plenitud y buscar su trascendencia. Hermanos, en lo espiritual, hermanos,
es conocer qué le da muerte al pecado. ¿Qué le da muerte al pecado? Ahora, ¿cómo debemos de usar y entender nosotros esta palabra? Si sabemos que el poder del pecado ha sido conquistado por Cristo, pero sigue vivo. Y es una lucha diaria en nosotros. Bueno, la mejor manera de entender, escuchen, y es aquí donde quiero que usted ponga toda atención, es hacer morir. ¿A quién? ¿Hacer morir a quién? Hacer morir al pecado. ¿Ok? Hacer morir al pecado. Ejemplo. ¿Cómo es que alguien se deja morir? ¿Usted ha tenido a alguien, algún familiar o alguien que se ha dejado morir? ¿Usted sabe esta frase? ¿Qué es lo que hace una persona que se deja morir? Deja de comer. Eso produce debilidad, porque nosotros necesitamos alimento, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, deja de comer y finalmente se muere. Hermano, de la misma manera, si le quitamos la comida, entienda esto, hermano, lo que le da energía, lo que le da fuerza al pecado, se va a debilitar y lo haremos morir. Y finalmente, hermanos, al final de nuestros días, ese poder morirá. Entonces, en nuestra vida como cristianos, el hacer morir al pecado significa debilitarlo. ¿Explico? Tenemos que debilitar ese pecado que nos asedia, esa tentación. Y eso, hermanos, al debilitar el pecado va a ocasionar que no nos domine, que no esté tan fuerte. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Vamos a ver. Tenemos que dejar de alimentarnos, hermanos. Romanos 8:5. Fíjense, hermanos, todo está en la Biblia, ¿sí o no? O sea, no tenemos que buscar algo. Todo está en la Biblia. Dice, porque los que son de la carne, fíjense lo que dice aquí, que dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hermano, si estamos pensando en el pecado, lo estamos alimentando, ¿sí o no? Miren cómo lo dijo Santiago, hermano. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Fíjense cómo lo dijo Santiago. Dice la palabra de Dios. Sino que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia o deseo pecaminoso es atraído y seducido. 15. Entonces, la concupiscencia o nuestros deseos pecaminosos, después que ha concebido, o sea, después de estar pensando, alimentándolo, a tal manera que creció tan grande nuestro deseo, da luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí lo que está dando es la muerte, no hay una separación. Cuando nosotros le fallamos a Dios, hay una separación. ¿Por qué? Porque para que entienda esta palabra, el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros se entristece cuando usted y yo fallamos. Y hay esa separación. No que el Espíritu se va, no, hay una separación. Porque nosotros decidimos obedecer al pecado. ¿Ok? Es decir, hermanos, escuchen esto, por favor. No podemos evitar la tentación, hermano. La tentación va a llegar a nosotros. Siempre. No importa que usted sea un cristiano devoto, que salga de aquí, de la iglesia, bien fuerte. Eso no importa, hermano. La tentación va a llegar a usted, va a llegar a mí. Pero sí podemos, ¿sabe qué podemos hacer? Evitar alimentarla. Eso es lo que le va a dar fuerza. Y al no alimentarla, ¿qué va a pasar con la tentación? Hermano, va a perder su fuerza, ¿sí o no? Entonces, hermanos, cuando llegue la tentación, ¿qué debemos de hacer? Los que somos del Espíritu, ¿qué tenemos que hacer, hermano, cuando llegue la tentación? Fíjense lo que dice Romanos 8:6. Fíjense lo que dice. ¿Qué debemos de hacer? Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Bueno, tomar los recursos del Espíritu Santo que nos deja la palabra de Dios,
Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Si nosotros viene la tentación, como digo que no podemos, ¿verdad?, evitar que llegue, no hay que ocuparnos en ella, no hay que estar pensando en las cosas de la carne. Llega la tentación, hermano, a todos nos llega en ese momento, hermano, rápidamente, Señor, ayúdame. Y escúchame, el enemigo te conoce tanto que no te va a tentar en una área donde tú estés fuerte. Olvídate, hermano. El enemigo siempre te va a tocar, ¿verdad?, por el área donde tú estás débil. Hermanos, les pido que me apoyen, por favor, hermanos. Ayúdenme, por favor. Ok, muy bien. Nos va a atacar por el área débil, por donde nosotros sucumbimos al pecado. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Él nos conoce. Él sabe de qué pata cojeamos, ¿sí o no? Por ahí nos va a... Entonces, por medio de la palabra nosotros podemos decir, sí, es cierto, soy débil, pero puedo ir a Dios. Y mi Dios me va a dar fuerzas para vencer esta tentación. No estar pensando en eso, no estar ocupándonos en eso. Ya llegó la tentación, entonces sí, Señor, ayúdame. Estamos entendiendo, hermano, de una manera práctica, estoy tratando de enseñar para que entiendan. Entonces, porque el ocuparse de la carne, o sea, si tú alimentas el pecado, hermano, olvídate, te va a destruir, me va a destruir. Pero el ocuparse, es decir, darle lugar al Espíritu, a la guía que nos da, es vida y paz. ¿Paz por qué? Porque vamos a estar en armonía con Dios cuando no nos dejemos llevar y derrotar por el pecado. ¿Me entienden? Eso se refiere. Ahora, miren, vamos a ver los recursos que el Espíritu de Dios nos deja en la palabra de Dios. Y miren, vamos a ver lo que nos dijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo al respecto. Mateo capítulo 26, versículo 41. Era un versículo muy conocido que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Porque Él sabe, hermanos. Acuérdense que dice la palabra que Él fue tentado en todo. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que, hermano, el Señor ay, otra vez viene con no, hermano. Él sabe. No tenemos que, Señor, otra vez vemos, sí, soy yo. Otra vez, aquí tengo esa tentación. Pero fortaléceme, por favor. Miren, Mateo 3:41, Jesús dijo, velad y orad. Es decir, estén vigilando, estén atentos y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, esa es una palabra tan gloriosa, hermano, que si nosotros la tomamos como es, nos vamos a evitar tantas cosas. Miren, fíjense, la tentación todavía no es pecado. ¿Ok? El pecado es cuando obedecemos a esa tentación. Fíjense, nuestro Señor dice, miren, para hacerlo, si ustedes verdaderamente están cuidándose ustedes mismos y orando, la tentación no los va a gobernar a ustedes. Entiendan, fíjense, para hacerlo, entiendan sus buenos deseos. El espíritu que vive en ustedes no quiere pecar, pero su carne es débil. Entonces, los deseos pecaminosos no se vencen con buenas intenciones. Se vencen con la herramienta que nos deja su palabra, con el Espíritu Santo. ¿Entendimos? Para poder hacer morir, hermanos, el pecado que vive en nosotros, tenemos que debilitarlo. Tenemos que dejar de alimentarlo. ¿Verdad? Hay un ejemplo que siempre hemos usado, y eso es para que, ya por último, usted se da, si en todo caso usted no entiende esto. Hermano, usted puede pasar por una casa y puede mirar un animal muy fuerte. Y usted quiera, Pitbull, Rottweiler, Chihuahua, no, porque usted los mira, un perro imponente causa miedo, ¿verdad? Aunque sea macho, causa miedo, lo miras y, ¿saben cuáles son los que dan más miedo? Me voy a decir, los que no ladran, los que se te quedan viendo nomás. ¿Sí los ha visto esos? Que se te quedan viendo si no dicen nada. Aguas con eso usted. Porque como dice la Biblia, perro que ladra, no dice la Biblia. Es un dicho, ¿ok? Bueno,
Ese animal, ¿sabe por qué es así? Porque está bien alimentado. Pero ¿qué pasaría si su dueño lo deja de alimentar? Se va a aplacar, y en vez de darte miedo, ¿qué te va a dar? Lástima. Es la misma, hermano, con el pecado. Hay tentaciones que nosotros tenemos, las luchas que cada uno tenemos que son muy fuertes y las podemos ver imposibles. Y decimos que he caído una y otra vez. Es porque le damos calidad, hermano. Porque si nosotros en cuanto llega esa tentación, por más que se mire como ese perro Rottweiler tan imponente, pero si en ese momento nosotros le dejamos de alimentar, esa tentación se va a debilitar. Hasta llegar al punto que no nos domine. ¿Está entendiendo? Por eso, hermanos, es una lucha diaria. No es una victoria, hermanos. Es una victoria total. Es una victoria diaria. Y si usted y yo no entendemos esto, hermanos, vamos a vivir frustrados y vamos a dejar de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque decimos, no, es que yo ya carrito, no, ya. Nomás salgo del fuego, caigo unas brasas. Sí, porque seguimos haciendo las mismas cosas. Como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Esperando resultados diferentes. No, hermano. El pecado, la única manera en este lado donde estamos se vence es debilitando, hermano. Y de esa manera es una estrategia bíblica. Yo no estoy sacando esto de otro libro. Bíblica para poder debilitarlo a tal grado que no nos pueda dominar. ¿Entendimos, hermanos? ¿Sí? Ok. Hermanos, conclusión. Hermanos, llega la tentación. No hay que alimentarla. Debemos que rápidamente, ¿verdad?, ocuparnos de ella. ¿Verdad? Mira, pedirle a Dios que nos ayude en oración. Fuerzas. Y eso, hermanos, al ocuparnos de las cosas del Espíritu, es decir, la oración, para no ceder ante la tentación, va a producir que esa tentación pierda fuerzas y que nuestro espíritu se fortalezca y así pueda ser morido diariamente el pecado que aún vive en nosotros, amada iglesia. Aplicación. Entonces, la iglesia como la familia de Dios, ¿de qué manera hace morir el pecado que vive en ella? Es decir, nosotros debilitando el pecado, haciéndolo morir, refugiándonos en las cosas del Espíritu diariamente. Y van a venir las tentaciones, hermanos, pero al no alimentarlas, es decir, no estar pensando en ellas, las debilitaremos y les quitaremos el poder y triunfaremos. Gracias a Dios. Amados hermanos, pero esto, hermanos, es una tarea diaria. Sin embargo, no estamos solos. Gracias a la salvación que Jesús nos ha regalado, hoy el Espíritu Santo vive en nosotros y podemos decirle no al pecado. Encargarnos de las cosas del Espíritu, fortalecernos y triunfar ante las obras de la carne. Amén. ¿Entendimos? Como la iglesia, ¿entendimos sí o no? ¿Cómo debilitar y hacer morir el pecado que aún diario nos invitará a pecar? Pues a orar, hermanos. A orar para que Dios nos fortalezca. No perdimos la teoría. Ahora vamos a orar para ponerla en práctica.